Bueno, pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas el capítulo 11. Vamos a enfocarnos en la tercera parte de esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y si me permiten, voy a hacer la lectura para tener el texto entero en nuestra mente. Capítulo 11 de Lucas, comenzando desde el versículo 1. Ustedes ya saben, si han estado aquí con nosotros, no voy a leer algunas frases que aparecen que no fueron escritas originalmente en el Evangelio de Lucas, así que no se sorprendan por eso. Pero dice Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche, le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, este es el gran pasaje que tenemos en el Evangelio de Lucas, en el que vemos que Él nos introduce a todo el tema acerca de la oración. Y esto es, como decía la semana pasada, el qué, el cómo y el porqué de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo debemos orar? Versículos del 1 al 4. ¿Y por qué debemos orar? Los versículos del 5 al 13. Y estamos enfocándonos ahora en cómo orar. Y es exactamente lo que Jesús enseñó a sus discípulos, cómo orar. Hemos estudiado ya 2 de estas peticiones que aparecen en el versículo 2. Padre, santificado sea tu nombre, y venga tu reino. Y si ustedes recuerdan lo que significan estas 2 peticiones que son introducidas por la palabra Padre, esto entonces nos introduce una relación íntima, una relación única entre nosotros, criaturas, y Dios, que es el Creador. Pero venimos no solo a Dios como criaturas, hablando a nuestro Creador. Porque este término Padre nos recuerda que venimos como hijos, hablando a nuestro Padre, quien es nuestro protector, quien es nuestro cuidador, nuestro proveedor, quien nos ama como un padre ama a su hijo. Y venimos en una completa dependencia, por eso venimos llamándole a Él Padre. Y la primera de estas peticiones no podía ser otra que una que se enfoca plenamente en Dios y no en nosotros. Y la primera es: santificado sea tu nombre. Esta oración solamente nos lleva por encima de las nubes, a derramar nuestra alma meditando en quién es Dios. Por eso Jesús dice: tu nombre, santificar su nombre, es todo lo que Él es la esencia de quién es Dios, es todo lo que desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice que es Dios, quién es Dios y cómo es Él. Y es en todo esto, a la luz de todo esto, que venimos a Él adorándole, venimos a santificarle. Esto es lo que significa santificar, es magnificar el nombre de Dios, alabar el nombre de Dios, y no podemos alabarle, y no podemos magnificarle si no sabemos quién es Él. Por eso tu nombre nos recuerda quién es Él, es todo lo que Él es en su esencia. Es más que los títulos que aparecen en la Biblia, son todos los títulos que aparecen en la Biblia acerca de Dios. Eso es todo lo que Él es, incluso más que eso, porque esta es una solo revelación para nosotros, pero no es toda la revelación exhaustiva de quién es Dios. Él es incluso mucho más que esto, pero venimos de esta manera, postrados ante Él, declarando quién es y su esencia. Entonces, esto nos lleva a la segunda petición,
Y la segunda petición también tiene que ver con Él. Y seguimos mirando al cielo por encima de las nubes, porque la segunda petición es: venga tu reino. Venga tu reino. Y decíamos la semana pasada, el reino de Dios es el tema que gobierna toda la Biblia. También desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo se desarrolla la manifestación del reino de Dios en diferentes etapas. Y cuando vino Jesús en el Nuevo Testamento, Él dijo: el reino de Dios se ha acercado, porque Él, quien es el Rey, ya había llegado. Lo que no entendían los judíos, lo que no entendieron ni siquiera los discípulos personalmente, principalmente, es que este reino no se iba a manifestar inmediatamente a pesar de que el Rey había venido, sino que el reino se iba a manifestar en dos partes. Primero, la venida de Cristo el Rey para darnos salvación, vida eterna y perdón de pecados. Y la segunda venida, que todavía estamos esperando, para venir a conquistar a sus enemigos y para instalar su reino aquí en la tierra de manera física. Esta es la petición política, si ustedes quieren ponerlo de esa manera, que encontramos en la oración del Padre Nuestro. Estamos hablando aquí políticamente porque todos los políticos van a tener que doblar sus rodillas ante el Rey cuando Él venga a inaugurar su reino. Y este reino lo vemos inaugurado en Apocalipsis 20, cuando Juan nos dice que Cristo ha llegado en el capítulo 19 de Apocalipsis, y en el 20 comienza el reino milenario. Y ese reino milenario de 1000 años, terrenal, aquí en la tierra, físico, será el reino en el que Cristo por fin gobierne personalmente sobre todas las naciones de la tierra, y nosotros junto a Él, desde Jerusalén, desde Israel. Y esta es la venida del reino. Terminados estos 1000 años, vamos al reino eterno, que son los nuevos cielos y la nueva tierra en la nueva Jerusalén, que también desciende del cielo para seguir reinando sobre las naciones. Y nosotros entonces oramos, no pensando en que el reino de Dios solamente mora en nuestros corazones. Sabemos que esto es así, pero este no es el sentido de esta petición, porque el reino de Dios ya gobierna nuestros corazones, pero la idea es que el reino físico, militar, político de Cristo descienda sobre esta tierra y se manifieste con todo su poder. Así que esta es una petición en realidad que amenaza a todos los gobernantes de la tierra, porque esta petición nos recuerda que sus gobiernos van a terminar tarde o temprano, y todos ellos van a tener que doblar sus rodillas ante el Rey que desciende con gloria. Y esta debe ser nuestra petición, y nosotros debemos orar para que esto suceda. Debemos orar diariamente para que esto suceda. Una de las cosas que decíamos al final la semana pasada es que y probablemente Dios, sabemos, y esto es seguro, que tiene su plan y su decreto eterno, y sabe el día y la hora exacta en la que su reino vendrá aquí en la tierra. Pero es sorprendente que Él nos haya dejado esta petición a nosotros, porque nosotros sabemos, por lo que nos dice la Biblia, que los planes de Dios se cumplen por medio de nuestras oraciones. Y venga tu reino, por lo tanto, es un plan que Dios va a cumplir cuando nosotros pidamos por medio de nuestras oraciones. Esto debe acelerar entonces este tipo de peticiones en nuestra oración. Y bueno, eso nos lleva a la tercera petición que aparece en el versículo 3, y recuerdan lo que aparece ahí en la Reina Valera: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aparece en Mateo, pero no originalmente en Lucas, por eso nos lo vamos a saltar por este momento. Pero llegamos al versículo 3. Y la petición del versículo 3 es una petición que sorprende. Es una petición llamativa para nosotros. Dice el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y una pregunta que quizá podemos pensar cuando leemos esta petición es: ¿acaso esta petición está algo fuera de lugar en toda la lista del modelo de la oración de Jesús en el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque a todas luces esta es una petición que a nosotros, a nuestros ojos, parece muy pequeña, porque carece de importancia en apariencia, en comparación a las cosas grandes de esta vida. Esta es una oración sin importancia, y porque también es una bendición la comida, lo que comemos todos los días.
o la ropa que usamos todos los días es una bendición que a menudo damos por sentado. Y no necesariamente nos detenemos a meditar y a pensar en qué significa esto, de dónde viene todo esto y cuál es el proceso por el cual nosotros recibimos todo esto. Y sin embargo, Jesús incluye esta oración en el Padre Nuestro, justo después de fijar nuestra mente en las cosas magníficas y grandes, en el nombre de Dios, y santificar su nombre, en meditar en el reino de Dios y cómo desciende, y oramos para que descienda ese reino aquí en la tierra. Así que hemos orado, hemos hablado y hemos meditado acerca de quién es Dios y toda su grandeza y en su majestuoso reino que de manera imponente viene para instalarse en la tierra, y ahora Jesús nos baja de las nubes para fijar nuestra mente en una petición aparentemente muy pequeña y sin ninguna importancia, y nos hace descender a la esfera humana. Y a la esfera humana no para hablar de dragones y de imperios grandes aquí en la tierra, sino para hablar de la comida y de lo que tú y yo necesitamos todos los días. Así que esto nos recuerda que Dios no es el Dios solo de los espíritus allá en el cielo. Dios no es solamente el Dios de los grandes eventos celestiales, ni siquiera solo el Dios de los grandes eventos terrenales, sino que también es el Dios de nuestros cuerpos, que Él es el Dios de lo material y es el Dios de los eventos cotidianos, que no son trascendentales para nosotros y a los ojos del mundo, pero Él es el Dios de todas estas cosas. Y es interesante que esta es la tercera petición en la lista del modelo del Padre Nuestro que Jesús nos enseña. Esta es la oración que nosotros debemos orar. En Mateo 6, cuando Jesús enseña esto mismo a sus discípulos, que probablemente habría sido otra ocasión en la que le enseñó, esta de Lucas 11 sería una diferente, más cerca del final de su ministerio, pero en la versión de Mateo Jesús introduce la enseñanza de esta oración advirtiéndoles cómo no deben orar, y les dice que no deben orar como los gentiles, que por sus vanas repeticiones piensan que serán oídos por el Señor, porque el Señor conoce las necesidades antes de que le pidamos. Dios conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos. Y particularmente eso se aplica de una manera especial en esta tercera petición, cuando pedimos al Señor, danos el pan de cada día. No usar vanas repeticiones. Entonces, pedirle al Señor que nos provea del alimento no es una vana repetición. A pesar de que es algo que Él conoce, que necesitamos, mucho mejor que nosotros, tenemos la obligación de orar, Señor, danos el pan de cada día. Y la razón y las razones creo que van a ser claras a medida que escudriñemos lo que significa esta petición. No tiene palabras difíciles de entender, aunque hay una que es discutida y vamos a hablar un poco de esa, pero es sencillo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no pensamos comúnmente acerca del pan como una de las grandes bendiciones del Señor, pero esto habría sido muy diferente y quizá nuestra mente está amoldada a pensar de esta manera porque el día de hoy la gran diversidad de alimentos que nosotros poseemos a nuestro alcance hace que no pensemos tanto en el pan como cuando los judíos en el tiempo de Jesús pensaban en el pan. Este era el alimento predilecto, este era el alimento que no podía escasear en una mesa, en cualquier hogar judío, en todo el imperio romano. Así que para nosotros no es fácil apreciar lo que es el pan porque vivimos en un mundo moderno. Apenas fue en el siglo VI, en el tiempo de la Edad Media, cuando se inventaron los molinos y comenzaron a existir lo que hoy llamamos como panaderos, algo que no existía en el tiempo antiguo. Pero fue en el siglo de la Edad Media, por el siglo VI o VII, donde ya se inventaron los molinos y comenzaron a producirse panes a una escala mayor que la del tiempo antiguo. En el siglo XVII ya se inventaron hornos más productivos que permitían la producción de pan en serie para mayores cantidades. En 1760 hubo una mujer que escribió 2 recetas y estas recetas fueron publicadas
para producir levadura química, añadiendo algunos componentes que no simplemente eran de uso en el tiempo antiguo. Y en Estados Unidos se desarrolló la máquina de vapor para hornear pan a grandes cantidades. Y ya en nuestro siglo se usan fertilizantes para que el pan pueda resistir varios días sin dañarse. Los animales han sido reemplazados por máquinas electrónicas que producen pan y tienen esta capacidad. Pero no era así en los tiempos bíblicos. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa todos los días en la mañana o en la noche vemos un pan, no necesariamente estamos pensando en todo el proceso de cómo llegó ese pan a la mesa. Pero créame, cuando ustedes pronunciaban la palabra pan a un judío del primer siglo, ellos tenían muy en cuenta todo el proceso de cómo es que ese pan había llegado a su mesa. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos tenían que hacerlo. Todos los días cada familia tenía que cocinar, tenía que hornear su propio pan. No era algo que se vendía en las tiendas. Era algo que debía producir cada familia. Y todo esto era un gran proceso. Primero estaba sembrar la semilla del trigo o la cebada, después estaba todo lo que era la cosecha. Todo esto era un proceso, la segada para cosechar el trigo o la cebada de la cual hacían el pan para hacer la harina. Después este trigo lo trillaban y después lo hacían a veces con pezuñas de animales para desgranarlo. Y después lo unían para hacer una harina y después mezclaban esta harina con agua, sal y algo de levadura. Después de esto ellos tenían que hornear esta masa para hacer el pan y el hornear era todo un proceso. Habían por lo menos 3 métodos que se utilizaban en ese tiempo para hornear pan. El primero requería de solamente una piedra plana. Encendían fuego encima de esta piedra plana, no necesitaban un horno. Y después de que la piedra se había calentado lo suficiente, barrían los restos de las ascuas o carbones o madera encendida y dejaban lisa y limpia la piedra que ya estaba caliente y entonces ponían allí la masa para hornear el pan. Y tenían también hornos, pero hornos muy rústicos, eran vasijas de barro grandes con una abertura arriba. Ponían el fuego debajo de esta vasija y dentro de la vasija ponían la masa para hornear el pan. Esto es lo que encontramos en la Biblia, que hicieron diferentes personajes bíblicos. Cuando los israelitas salieron de Egipto apresuradamente, nos dice el texto allí, creo que es en el capítulo 12, que ellos pidieron pan a los egipcios y lo pusieron dentro de sábanas. Las sábanas se las pusieron en sus hombros y salieron de Egipto para tener alimento para el viaje, para el camino, cuando se dirigían hacia el desierto. Así que todo esto es un proceso y es parte de la vida cotidiana de los israelitas. Por eso cuando la Biblia habla de hornear pan, dirige en realidad nuestra atención a una tarea diaria. Quizá la tarea diaria más relevante de todas las tareas en los tiempos bíblicos. El pan proveía la mayoría de todos los nutrientes y sobre todo carbohidratos, proteínas que necesitaban las personas para sobrevivir en esos tiempos. Y debido a que no existía el pan procesado como el día de hoy, el pan se dañaba muy rápidamente. Por esto tenían que hacerlo todos los días. Todos los días en la mañana tenían que hacer pan y tenían que ir por todo este proceso. Así que el pan era el principal alimento para ellos. ¿Se acuerdan los 12 panes de la proposición en el Antiguo Testamento dentro del tabernáculo? Cuando Dios proveyó comida para el pueblo durante el desierto, lo hizo por medio del pan. Era el maná que descendía del cielo, quizá una sustancia algo misteriosa, pero de la que hacían el pan y se alimentaron por 40 años de este alimento. De hecho, en Jeremías 37 él nos dice que había una calle en Jerusalén que era conocida como la calle de los panaderos, allí en Jerusalén. Así que el pan
El pan era el principal alimento, de largo, de todos. Y podríamos revisar muchísimos textos en el Antiguo y el Nuevo Testamento en los que se hace referencia al pan. Incluso aquí mismo en el capítulo 11, Jesús menciona en el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pan. Esta es la petición que nosotros debemos orar. Entonces, pedir para el pan diario. Ahora, Jesús está utilizando la palabra claramente como pan, pero lo que debemos entender aquí es que debido a que el pan era la representación del sustento físico, del sustento material de las personas en el tiempo de Jesús, la palabra pan en realidad es una representación de todo tipo de alimento que sirve para sustentar nuestros cuerpos. Por lo tanto, la palabra pan representa todo lo que Dios puede proveernos para sustentar nuestra vida aquí en la tierra. Y Jesús, de nuevo, como les dije hace un momento, nos dijo que no oremos como los gentiles, con vanas repeticiones. Pero al mismo tiempo, Él nos dice que pidamos por el pan. Pedir por el pan no es una vana repetición. ¿Y por qué pedimos entonces por el pan cuando sabemos que Dios nos lo va a proveer? ¿Por qué pedir por el pan cuando Él conoce que esta es nuestra necesidad? Y quizá una de las razones es por la misma razón que cuando nosotros nos sentamos a la mesa con nuestros hijos y ponemos un plato de comida enfrente a ellos, queremos enseñarles a ser agradecidos y queremos enseñarles que el vaso de leche o el vaso de jugo, el plato de comida que tienen ahí enfrente no simplemente apareció de la noche a la mañana, sino que hay un proceso. Hay un proceso de personas que de la cosecha trajeron esta comida y la produjeron, y hay un proceso en el que los padres de la familia trabajan para tener dinero y comprar ese alimento y llevarlo a la mesa. No tenemos que predicar sermones de 1 hora cada vez que comemos con nuestros hijos para explicarles estos ahí en la mesa, pero esta es la verdad que nosotros queremos comunicar a nuestros hijos para que sean agradecidos y entiendan de dónde viene todo lo que ellos tienen. Y esta es la misma razón por la que Jesús hace que nosotros debemos pedir en esta oración, esta petición al Padre. Danos el pan nuestro de cada día. Es para entender que, como dice Santiago, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Algo que es a nuestra vista muy ínfimo, como un pedazo de pan. Jesús, en una oración que está llena de gloria, donde estamos viendo las nubes y a Dios y a su reino, nos dice que tenemos que enfocarnos en las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas vienen de Dios. Y eso hace que nuestro corazón sea un corazón agradecido. Esto es una gran diferencia con cómo vive el mundo. Si ustedes se fijan, estas 4 o 5 peticiones que están aquí son peticiones que completamente son desconocidas por el mundo. ¿Cuándo alguien del mundo va a santificar el nombre de Dios? ¿Cuándo alguien en el mundo va a decir, Señor, venga a tu reino? Nadie pediría eso porque significa su propia condenación eterna. ¿Cuándo alguien en el mundo dice, Señor, danos el pan nuestro de cada día? ¿Y cuándo alguien en el mundo pide al Señor perdón por sus pecados y que lo libre de tentaciones? Estas son peticiones que deben caracterizar a un creyente. Pero ahora, noten algo aquí interesante. Decíamos que el pan es el principal alimento y mencionaba algunas referencias bíblicas que hablan acerca de esto. Los hermanos de José, cuando lo arrojaron en el hueco, en este hoyo, se sentaron a comer pan. Moisés estaba en Madián, fue invitado a comer pan. La bruja de Endor dio a Saúl pan y a sus siervos. Incluso se ha registrado que de 4 personas, 3, de cada 4 personas, 3 vivían completamente del pan o de las mismas composiciones, como la harina de trigo y de cebada. Así que incluso la tentación de Satanás a Jesús, una de estas tentaciones fue, Señor, convierte las piedras en pan y aliméntate. El pan es el símbolo de lo que sustenta nuestra vida. Y cuando entendemos eso, comenzamos a entender lo que significa esta petición. Dios no solo es el Dios de nuestra salvación espiritual, y damos gracias a Dios por eso, pero Él es también el sustentador y el salvador de nuestra vida física.
inmaterial. Es así ahora y lo seguirá haciendo incluso en la eternidad. En la eternidad. Ahora, noten lo que dice la petición en el versículo 3. Dice, el pan nuestro. Ya que hemos hablado del pan, lo que esto simboliza y lo que representa, dice el texto, el pan nuestro. No es el pan tuyo, Señor, es el pan nuestro. Sabemos que el pan viene de Él. Sabemos que Él da energía a todos los que trabajan, siembran y cosechan. Y Él da energía y capacidad para que trabajamos y podamos tener dinero para comprar ese pan. El pan viene de Él, sabemos que Él es el originador, pero el pan aquí aparece con un pronombre personal muy claro. El pan es nuestro. Este es nuestro pan que estamos pidiendo al Señor. ¿Qué quiere comunicar esta frase? Bueno, que no tanto que no es el pan de Dios, porque Él es el originador, pero este no es el pan de otra persona. Este no es el pan de alguien más. Este es nuestro pan. Este es mi pan. Yo pido al Señor para que me provea mi pan, no para que me dé el pan de alguien más. Y si ustedes comienzan a entender lo que significa eso, es simplemente que implícitamente en esta petición encontramos la idea de que el pan diario es algo que debe ser ganado por el propio esfuerzo de las personas, no comiendo el pan de otros. Proverbios 31 nos recuerda, en el capítulo 31, el versículo 27, dice, Proverbios 31, 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. No come el pan de balde. Este es el elogio a la mujer virtuosa. No come pan de otras personas. No anda mendigando pan cuando no necesita mendigar. Cuando ella puede trabajar, ella tiene su propio pan. En el capítulo 21 de Proverbios mismo, el capítulo 21, el versículo 15, dice, alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción, o el 25, perdón, el 25, 21, 25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Y este es el problema a que implícitamente está aludiendo el texto que estamos considerando en Lucas 11:3. No es una petición, Señor, danos el pan de cada día, que va a venir por un acto de magia. Es una petición que se va a cumplir por medio de nuestro trabajo, no por medio de la pereza. Por eso podemos decir, este es nuestro pan. El Nuevo Testamento es algo, y tiene referencias muy serias a esto, solo para dirigirles a dos de estas. En 1 Timoteo, el capítulo 5, el versículo 8 dice, 1 Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos, dice Pablo a Timoteo, si alguno no provee para los suyos, esto es comida, esto es alimento, esto es vestido, las cosas necesarias. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estas son palabras muy fuertes del apóstol Pablo en contra de la ociosidad, en contra de los que no quieren trabajar cuando pueden trabajar, cuando tienen la capacidad para hacerlo. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, noten lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. 2 Tesalonicenses 3:11. Dice, porque oímos, dice Pablo, que algunos de entre ustedes andan desordenadamente. ¿Qué significa andar desordenadamente? Bueno, él explica, no trabajando en nada. No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Claro, no trabajar en nada resulta casi seguramente en meterse en la vida de otras personas y en otras familias. Noten lo que dice el versículo 12. A los tales, a los que no quieren trabajar, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
Y por eso Jesús dice, el pan nuestro, el pan propio, el mío de cada día, dámelo hoy. Esto significa que es un pan que yo he ganado también con mi esfuerzo, con mi trabajo. Esta petición entonces de ninguna manera hace alusión a que una persona puede orar y no trabajar, sino todo lo contrario. Esta petición se ha de cumplir por medio del esfuerzo, por medio de la diligencia de los que hacen esta petición. Noten que Pablo dice allí, coman su propio pan. ¿Por qué dice su propio pan? Porque no deben comer el pan de otros, sino su propio pan. Los ociosos comen el pan de otros. Ahora, esto no significa que no podemos ser invitados, ni no podemos invitar a alguien a comer a nuestra casa, comerían de nuestra comida o a veces comer de la comida de otros. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo simplemente hago mi vida muy fácil, no quiero trabajar, pero quiero vivir fácilmente. Voy a depender de alguna otra familia o de alguien más que me dé para mi alimento, para mis necesidades básicas. Hay personas que no trabajan porque no quieren, no necesariamente porque no pueden. Y cuando uno encuentra cada vez un número mayor de jóvenes que teniendo oportunidades, teniendo puertas abiertas para trabajar, no lo hacen porque no quieren, por ociosidad, están cometiendo un serio pecado, según las palabras de Pablo en Timoteo y en Tesalonicenses. Y quizá algo más que nos recuerda esta petición, el pan nuestro, el pan nuestro. Este es un pan que tiene que ser ganado por medio del trabajo y es un pan que tiene que ser ganado legítimamente. No ilegítimamente. Hay muchos que están comiendo un pan, pero es un pan ilegítimo, porque en sus trabajos están acostumbrados a hacer trampas y a mentir y a evadir impuestos o hacer otro tipo de cosas que hacen que el dinero que ellos ganan es ilegítimo. Y esto no es lo que Jesús está diciendo. Este es tu propio pan. Lo ganas trabajando y lo ganas de manera legítima. Legítima. Bueno, esto nos lleva a la siguiente frase. Entonces, el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. La palabra cada día significa cada día. Y el hecho de que yo les diga esto debe traerles un gran descanso para varias cosas. Quizás ustedes ya están pensando en algunas, pero quizás de la que no están advertidos, estoy seguro en este momento, porque esto es una palabra griega muy difícil de traducir. Y solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en este versículo y en la versión de Mateo, el capítulo 6, cuando Jesús enseña exactamente lo mismo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día. Cada día ha tenido algunas propuestas de cómo traducir esto y creo que para no exponerlos a semejante dolor y penuria, no voy a decirles todo lo que se puede decir acerca de esta palabra, pero solo lo voy a resumir de 2 maneras y hay 2 propuestas para entender esta palabra. La palabra es epoiousios y puede significar y hacer referencia a una provisión, si la interpretamos de esta manera, necesaria para la existencia. En lugar de cada día, algo necesario para la existencia. El pan necesario para existir, dánoslo hoy. Y la otra manera es como lo tienen traducido en la Reina Valera y también en la Biblia de las Américas, el pan nuestro de cada día, de cada día. Y lo más probable es que Lucas y Mateo, que utilizan esta palabra que habría venido de una traducción del arameo, porque Jesús habló arameo y enseñó en arameo a sus discípulos cómo orar, pero lo más probable es que esta palabra esté haciendo alguna referencia a la medida del pan que nosotros recibimos cada día, a la medida exacta. Esto sería, entendiendo el término, que da el sentido de necesario, lo necesario, pero también apoyándonos en la idea de que es algo diario al mismo tiempo, algo necesario y algo diario. Y la petición de Agur creo que nos recuerda a esto. Ustedes se acuerdan cuál fue la oración en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, el versículo 8, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza
ni riquezas. Manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. Y quizás en esto, en lo que está pensando Jesús cuando enseña esta oración a sus discípulos. Por tanto, Jesús no está pensando tanto en el espacio de un día, sino en lo que es necesario para ese día. Entonces, es confiar en que Dios me va a dar y pedir que Dios me dé lo que necesite. Lo que necesite. Algo que hace entonces esta petición en nosotros y nuestro corazón, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, por lo que significa pan y lo que significa cada día, que son lo que necesitamos, las cosas que necesitamos, hace que la petición de Agur sea nuestra petición también. Es decir, esta oración no es una petición para pedir cosas que no necesitamos, sino solamente lo que es necesario para nuestro sustento. Y esto puede ser un proceso difícil de atravesar en nuestro propio corazón y en nuestra propia mente, porque no necesariamente estamos acostumbrados a contentarnos con lo que tenemos. Y esta es una petición, y una de las cosas que hace esta petición entonces es que nos guarda de la autosuficiencia, nos guarda de la codicia, nos guarda del deseo de querer más. Y cada vez que pedimos al Señor, Señor, danos el pan nuestro de cada día, estamos diciéndole al Señor, estoy contento con lo que tú quieras darme, que sirva para el sustento que yo necesito, ni más ni menos. Estoy contento en vivir con lo que necesito y nada más. Esto significa orar, Señor, dame el pan de cada día. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios proveyó el maná a los israelitas en el desierto, Él les dio una orden clara: no recojan más de lo que necesitan. No recojan más de lo que necesitan. En medio de nuestra diligencia, en medio de un deseo sano de los que tienen trabajos seculares por escalar en sus empresas, no hay nada de malo en esto, pero el corazón tiene que estar guardado de la codicia. Esta es una oración, esta es una petición que nos recuerda justamente eso. Nos guarda de la codicia y de paso nos guarda de la autosuficiencia. El pan nuestro de cada día, nuestras vidas y nuestros cuerpos dependen del pan. No podemos vivir sin la comida. Y Dios nos recuerda, ustedes son absolutamente dependientes de mí, no solo para la vida eterna, la salvación espiritual y el perdón de los pecados, tu vida misma. Cómo se mueve tu corazón y cómo impulsa sangre y todo lo que se mueve dentro de tu cuerpo, en tus órganos, dependen de mí. Yo te doy esta capacidad, yo te doy el alimento para vivir todos los días. Dios sabe esto, Dios provee esto, pero Dios quiere que le pidamos, porque es en la petición en el que nuestro corazón se vuelve un corazón agradecido y dependiente. Si hay algo que nos recuerda esta petición es la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Somos seres dependientes, no independientes. Bueno, noten la siguiente palabra que aparece ahí, el pan nuestro de cada día. Aquí viene el imperativo, dánoslo hoy. Esta palabra, dánoslo, si ustedes se fijan, está en plural. No es dame el pan mío de cada día, es danos el pan nuestro de cada día. Esta es una petición que uno hace al Señor por las propias provisiones de uno, pero como cristianos estamos obligados a pensar en las necesidades de otros. Y algo que encontramos con frecuencia en el libro de los Hechos, en la naciente iglesia de Jerusalén y otras iglesias que fueron instituidas por Pablo, es que las iglesias eran generosas en sus necesidades. Cuando habían hermanos con necesidad, se proveían. Cuando habían iglesias con necesidad, las iglesias que tenían más proveían a las que tenían menos. Este es el pensamiento de la comunidad. Somos colectivos. Somos un organismo colectivo que no tiene que pensar de manera individual, sino de manera corporativa, corporal. Somos un cuerpo y cuando pedimos al Señor, Señor, dame para las necesidades de hoy, pedimos también para que el Señor provea las necesidades de nuestros hermanos.
¿Y cuál es particularmente? La de los hermanos de nuestra congregación. A veces nosotros pensamos que tenemos que cumplir con la misión de acabar el hambre de todo el mundo. Y esa no es una misión que el Señor ha encomendado a nosotros. Aunque es bueno cuando tenemos la oportunidad de proveer a personas incluso que no son creyentes, que tienen necesidades. Pero un principio que encontramos en el Nuevo Testamento es que para mí las necesidades de los hermanos que son miembros de mi iglesia son las más importantes y las prioritarias para mí. Y si yo ayudo a alguien, mis recursos, mis oraciones y mis deseos serán primariamente por los hermanos de la iglesia a la que yo asisto, antes de pensar en las necesidades de hermanos de otras iglesias o gente que no conoce al Señor. Algunos pueden pensar que esto es egoísmo. Nosotros pensamos que es un principio bíblico. Es un principio que encontramos en la Escritura. La petición es: danos el pan. Y esto nos recuerda que el origen de las bendiciones terrenales está en Dios. A Él le decimos danos, porque Él lo tiene y porque vienen de Él. Y ahora, piensen en la siguiente pregunta. ¿Por qué orar esto cuando en la práctica sabemos que Dios provee aunque no le pidamos? No creo que sea el único de los que están en este salón que haya experimentado comer el pan un cierto día sin haberle pedido al Señor ese mismo día el pan. Y la experiencia entonces nos dice, una experiencia negativa, tenemos que reconocer, pero la experiencia nos dice que el Señor nos provee el pan aunque nosotros no le pidamos el pan. Y la pregunta es entonces, ¿por qué pedirle el pan cuando yo sé que Él me lo va a dar aunque yo no se lo pida? Y podemos pensar en algunas razones. La primera la mencioné hace un momento, porque esto desarrolla un corazón agradecido. Pero también porque si lo hacemos, la provisión que viene a nosotros ese día será una bendición distinta. No porque será más o menos, sino que será una provisión que viene con bendición. Vendrá con la bendición de Dios. Y algo que tenemos que entender es que Dios a veces provee cosas a nosotros que no vienen con su bendición. Y hay otras cosas que Él provee que sí vienen con su bendición. A veces podemos querer algo tanto que el Señor nos quiere dar, pero insistimos tanto en que Él puede permitir que nosotros lo obtengamos. Y al final viene de Él, pero no con su bendición. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel en el desierto pidió carne porque estaban cansados del maná? Y tanta fue la insistencia, la queja y el pecado del pueblo que el Señor les dio carne. Y les dio tanta carne que ya quedaron hastiados de la carne, y mientras estaban comiendo la carne, atragantándose con la carne, el Señor mató a un gran número de ellos. Vino la provisión que pidieron, pero vino no con la bendición de Dios. ¿Se acuerdan cuando Raquel le dijo a su esposo: dame hijos o me muero? Dame hijos o me muero. Bueno, al final Dios le dio, pero murió cuando su hijo estaba naciendo. Esta fue una provisión que no vino con la bendición de Dios. Por eso llamó a su hijo Benoni, hijo de dolor, porque le costó la vida a Raquel. Es muy diferente entonces cuando nosotros pedimos algo al Señor, aunque sepamos que Él nos lo va a dar, pero cuando lo pedimos y lo recibimos, sabemos que viene con su bendición. Y esto es muy diferente, y esto cambia nuestra perspectiva. Y otra de las razones por las que debemos pedir, a pesar de que sabemos que Él puede proveer, es porque Dios puede dejar de proveer. Y puede decidir quitarnos todo. Dios le quitó todo a Job. Dios le quitó todo a David cuando Absalón se rebeló contra él, teniendo un reino, teniendo mucha comida y siervos. Salió huyendo con pocas personas, sin reino. Noemí entendió muy bien esto. Una mujer que estaba llena con esposo, hijos y pan, quedó sin esposo. Sus hijos murieron y quedó sin pan, yéndose a otro lugar a conseguirlo. Dios puede quitarnos todo lo que tenemos el día de mañana, si Él quiere.
Él lo puede hacer, tiene el poder, tiene la capacidad y podría hacerlo a pesar de que nos ama. Entonces, la petición, danos el pan de cada día, es la petición que tenemos que hacer al Señor para que venga esa provisión con su bendición y para que venga, de hecho, esa petición. Algo en lo que estaba pensando es que esta petición, danos el pan nuestro de cada día, no es una petición que yo debo hacer el día de hoy por el día de mañana. Notan la referencia, danos el pan nuestro de cada día, y al final dice, dánoslo, y termina con esta palabra, hoy, en este día. En este día. Si es algo que es recurrente en toda la Biblia, es que la Biblia siempre nos hace pensar en que no tenemos que enfocarnos en el día de mañana, sino que siempre tenemos que pensar en el día de hoy. Todo un texto Jesús enseñó acerca de esto en Mateo 6, en el Sermón del Monte, acerca de no afanarnos por el día de mañana, en qué comeremos o en qué vestiremos, porque el Señor conoce nuestras necesidades. Y Jesús está diciéndonos, ustedes tienen que pensar en la omnisciencia de Dios. Dios sabe que tienen esa necesidad, Dios tiene el poder de proveer esa necesidad y Dios tiene la benevolencia, el deseo de proveerles esa necesidad. Y si nosotros pensamos en estas tres características, Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene el deseo de proveer y el conocimiento de que necesitamos. Esto debería tranquilizar los corazones afanosos. Esta es una petición entonces que nos guarda del afán, que nos guarda de la preocupación por el día de mañana. Solamente hoy voy a pedir al Señor, y algo que queda implícito aquí es que esta es una oración que tiene que hacerse en la mañana. No sé si han pensado en eso. Pero el hecho que yo le pida al Señor, Señor, dame hoy el pan que necesito, no tendría sentido si lo hago en la noche, cuando ya he terminado de comer o no he comido nada. Tiene que hacerse entonces en la mañana. Señor, el día de hoy, dame el pan que necesito. Esto es una declaración absoluta de mi dependencia y es reconocer, Señor, hoy voy a comer no porque tenía plata guardada desde el día de ayer, hoy voy a comer no porque tenía comida guardada en el refrigerador, hoy voy a comer porque tú me vas a proveer este alimento el día de hoy. Y así lo vas a hacer cada día. Esta petición entonces es importante por todas estas razones. Y yo creo que nos guarda de algunas cosas, nos guarda del amor a las riquezas, nos guarda del afán por el día de mañana, nos guarda de tener un corazón perezoso, nos guarda de tener un espíritu independiente, nos guarda de la autosuficiencia y nos vuelve satisfechos, Yo estoy satisfecho con el pan que Dios quiere proveerme el día de hoy. La siguiente vez, entonces, que nosotros nos sentemos a comer, donde sea, a cualquier hora del día, tenemos que reconocer que esa comida ha venido directamente de Dios, que esa provisión ha venido directamente de Dios y que es solamente por su benevolencia que la hemos recibido. Y el día de mañana, cuando nos levantemos, esta es la petición que tenemos que hacer. Señor, el día de hoy, provéeme del pan necesario. Y entonces pienso que nuestros corazones van a rebosar en agradecimiento y en dependencia del Dios que lo tiene todo, a que le pertenecen todas las cosas. No sabemos nosotros qué dictan los tiempos en la providencia del Señor y no sabemos lo que va a suceder el día de mañana, pero algo que sí sabemos es que la historia siempre se repite. La historia siempre se repite. Y estaba pensando el día de hoy en el Holocausto, 1940, en los 1940, los judíos allá en Alemania, en Polonia y en otros países de Europa. Y las documentaciones que hay, incluso películas, libros que se han escrito. Hace un tiempo leí un libro de la historia de los judíos y hablaba con mucho detalle acerca del Holocausto y todo lo que ellos sufrieron en este tiempo. Y una de las cosas que ellos añoraban más que cualquier otra, era el pan. El pan.
Y no estoy haciendo referencia a comidas cualquiera, sino el pan. Y creo que la historia no tiene un final feliz, sino un final triste. Si nosotros revisamos lo que ocurrió en el Holocausto, el final feliz, físicamente hablando, es que murieron aproximadamente 6 millones de judíos, pero muchos también lograron sobrevivir y se continuaron multiplicando. ¿Saben qué es lo más triste de esa historia? Lo más triste de esa historia, que no lo van a leer en libros seculares o en documentos o documentación o películas, es que a pesar de que ellos sufrieron esto y algunos sobrevivieron, o padres de hijos sobrevivieron a esta escasez de comida, no encontramos que un gran número de estos judíos hayan reconocido el pan que tenemos ahora, el pan que nos faltó antes en el tiempo de la persecución, venía de Dios, venía del Señor, sino lo contrario. Vivieron vidas seculares después de esto, sin reconocer a Dios. Y creo que nosotros, cada vez que nos sentamos en la mesa a comer, tenemos que estar muy lejos de esta actitud. Y cada vez que nos levantamos en la mañana, tenemos que tener una actitud muy diferente a la de los judíos en el tiempo del Holocausto. Señor, este pan que yo tengo hoy y que me podría faltar mañana, viene de ti, viene de tu mano. Yo dependo de ti, para todo, dependo de ti. Y termino con una referencia bíblica. En el libro del Génesis encontramos que había un árbol de la vida, ¿se acuerdan? El árbol de la vida. Nos dice el capítulo 2 que Adán y Eva comían del árbol de la vida. El capítulo 3 es interesante porque Adán y Eva pecaron. Y el Señor los echó del huerto del Edén con el propósito, dice, con el fin de que no alarguen su mano y coman del fruto del árbol de la vida. Pero ustedes saben, esta es una probabilidad muy alta, pero es una probabilidad de que la razón por la que Adán y Eva tenían vida eterna cuando no habían pecado era porque tenían acceso al árbol de la vida. Y la razón por la que ellos ahora fueron sujetos a la muerte por el pecado fue, en la práctica, porque Dios justamente los apartó del árbol de la vida y no tenían más acceso. Y esa puede ser una explicación de por qué todos morimos. Morimos porque pecamos, pero en la práctica porque no tenemos acceso al árbol de la vida. Y algo peculiar es que el árbol de la vida no solo aparece en el libro del Génesis, aparece también en Apocalipsis. En el último capítulo de Apocalipsis, el 22, se habla de que nosotros en la ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial, tendremos acceso al árbol de la vida. Y sabemos que es allí cuando viviremos eternamente. Así que es una explicación muy interesante si nosotros llegamos a la conclusión de que es el árbol de la vida el que nos hace vivir eternamente en lo físico, refiriéndonos a lo físico. Así que esta petición probablemente es una petición que no solo vamos a hacer mientras estemos en estos cuerpos terrenales y caídos, sino que probablemente es una petición que nosotros vamos a hacer el resto de nuestras vidas, cuando estemos incluso en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad celestial, eternamente agradecidos y dependientes de Dios, aún en nuestros cuerpos glorificados. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, que es muy clara. Esta es la petición, Señor, esta es la oración que nosotros debemos orar. Este es el modelo que debemos seguir. Y cada una de estas palabras que aparecen aquí son importantes para nosotros, por lo que representan, por lo que nos dicen de nosotros y nos dicen de ti. Y pedimos, Señor, que perdones si no hemos sido agradecidos, si no hemos sido dependientes, si no siempre hemos reconocido que todo lo que tenemos viene de ti, aun las cosas más pequeñas, y que nos vuelvas a nuestros corazones dependientes, evidenciándolo, Señor, por medio de esta petición todos los días que esté en nuestros labios y en nuestro corazón. Señor, hoy provéeme el pan que yo necesito. No me des más, no me des menos. Dame lo necesario y estaré contento, porque si viene de ti, es todo lo que necesito.
Esta petición, Señor, apunta incluso a algo más. Y nosotros entendemos esto, que es tu propia persona. Aún si algún día decides dejarnos sin pan, guarda nuestros corazones contentos y satisfechos porque te tenemos a ti, porque tenemos a Cristo y porque estamos dispuestos incluso a dejar de comer, porque sabremos que estaremos contigo por la eternidad. Gracias te damos, Señor, por estas grandes promesas, por tu benevolencia y misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedir este culto y tener un tiempo de comunión. Padre, te damos gracias por tu bendición, por la palabra, por la comunión que tenemos con nuestros hermanos, por la libertad que tenemos de reunirnos aquí como iglesia. Bendice el tiempo, Señor, que vamos a tener ahora a continuación. Rogamos que tu bendición continúe con nosotros. Ahora que vamos a nuestros hogares y en este comienzo de semana, santifícanos, Señor. Santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Nos despedimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.